Bienvenidos a la Cátedra del Pop, el programa que aunque no sabe por qué, siempre consigue una cumbia de cualquier tema. En el episodio anterior hablamos de música y ni siquiera haciendo esa investigación conseguimos la explicación a ese fenómeno. Pero en serio, solo tienes que buscar la palabra cumbia seguido de cualquier cosa y encontrarás una obra de arte. Por ejemplo, cumbia y papa. Arriba la mano los apostólicos romanos, arriba la mano los apostólicos romanos. El que no hace palmas es hijo del diablo. ¿Cumbia religiosa? Por supuesto que hay. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. El cielo no es el límite si eres cumbiero. Todo el universo puede pulir la hebilla. ¿No me crees? Yo voy a parar porque ya me está dando ganas de ir hasta abajo. Recuerden unirse a nuestra comunidad en @Cátedra Pop, donde tienes las noticias de tus series favoritas, recomendaciones y mi top de raspa canillas del año 2022. Soy Luis Carlos Díaz y arrancamos con la cátedra de hoy. ¡Hey! Esta es la cátedra, el programa favorito de las personas que sintieron el verdadero terror cuando vieron por primera vez a Darth Vader. Ay, perrito, a todos nos pasó lo mismo. Darth Vader por mucho tiempo fue la persona más temida de la galaxia hasta que lo vio un argentino y entonces... Ya. Prometo que no hay más cumbia por este episodio. Mejor veamos la cartelera de septiembre. Luego de 8 años de la cuestionable tercera entrega de El Hobbit, por fin regresamos a otra historia en la Tierra Media. Esta vez la casa productora será Amazon Studios y la apuesta es narrar los hechos que ocurrieron antes de la primera película, La Comunidad del Anillo. Para eso toman de referencia varias historias de Tolkien y tal como su nombre lo indica, mostrarán la creación del Anillo de Poder y la historia de origen de Sauron. La serie viene con todo, tanto así que no se ha estrenado y ya tenemos una segunda temporada confirmada. El señor Jeff Bezos lanzó la casa por la ventana con esta apuesta y todos sabemos que estas historias terminan solo de dos maneras posibles. Un éxito increíble amado por los fans o un rotundo fracaso por culpa de las expectativas desbordadas. La decepción, la traición, amigo. Si luego del final de Juego de Tronos te quedaste como los peces al final de Buscando a Nemo, ¿Y ahora qué? no te preocupes, que si algo sabe hacer HBO es escuchar a los fanáticos y exprimir sus franquicias. La última temporada de Juego de Tronos fue, como tu ex, absolutamente decepcionante. Aunque yo le encontré coherencia y le di un hilo razonable a la trama, la ejecución decepcionó. Por eso, este nuevo spin-off se centra en el pasado de ese mundo y sobre todo explorará la historia de la casa Targaryen. La serie saca mucho material del quinto libro de George Martin, Fuego y Sangre, y será la principal competidora en rating con El Señor de los Anillos. ¿Y qué decimos nosotros? Pues que gane la mejor historia medieval. 2022 al parecer es el año de las series precuelas y Star Wars no se quiso quedar atrás. Esta serie estará disponible en Disney Plus y en episodios semanales contará con el regreso del mexicano espacial. Hablamos de Diego Luna. Diego interpreta a Cassian Andor, un personaje que se volvió muy popular entre los fans luego de su aparición en la película Rogue One, la cual era una precuela de la trilogía original de George Lucas y una de las películas más amadas de la franquicia. La historia comienza luego de la caída de la República en el final de las sagas de las precuelas. Es decir, esta serie es la secuela de las precuelas, pero es la precuela de la saga original. Eso sí que es raspar la olla, en serio, no es un enredo, es así. Y ahora vamos con el tema de la semana.
Conocerse a uno mismo es probablemente lo más difícil que una persona puede hacer en su vida. Según Jung, la persona que lo logre llegará a la autorrealización. Es un trabajo muy complejo, pero al parecer ya hay algo que te conoce mucho mejor que tú mismo y no es tu ex, sino los algoritmos. Documentales como Social Dilemma hablan de cómo las grandes compañías de redes sociales trabajan y perfeccionan sus algoritmos para conocerte y retener tu atención mostrando contenido que te guste. Como calculan nuestras acciones para darnos resultados relevantes, aprenden y se adaptan a nuestro comportamiento. Esto ha generado miles de quejas y denuncias en todo el mundo porque puede generar adicción en las personas. Pero al mismo tiempo, si han logrado eso, entonces es porque hicieron muy bien su trabajo. Sobre todo, sí, la app de los bailes, los cuerpos impresionantes y la absoluta sobreexplotación de mascotas para ser virales. Sí, TikTok es la reina actual del algoritmo. TikTok se ha ganado nuestra atención y la audiencia digital le dedica cada vez más tiempo y atención. Te explico. Plataformas como Instagram, Facebook o YouTube suelen medir a qué cosas le das like y follow para mostrarte algo similar. Sin embargo, TikTok pone peso no solo en esa parte, sino también en dónde estás invirtiendo tu tiempo, qué cosas estás viendo. Todos nos hemos encontrado videos a los que no les damos like, no les damos follow, pero sí que nos quedamos viendo e incluso lo repetimos en TikTok. En mi caso son los de cocina. Cada vez que cocino algo bueno, me aparecen y aparecen videos de recetas que resultan ser mejores. Lo juro, cada quien tendrá su tipo de contenido que se queda viendo y no importa que lo niegues o no le des follow, no puedes engañar a TikTok. Capaz a ti te suelen aparecer muchos videos similares en los que, como tú sabes, se ve gente estripando espinillas. Sí, estripando espinillas. No importa que no des like, si te quedaste viendo, TikTok te enviará más como eso. El algoritmo te conoce muy bien. Pero no solo eso, también conoce a los tuyos. Aunque no te quedes viendo, el algoritmo sabe qué usuarios que viven cerca de ti y tus amigos de la aplicación están por allí. Y entonces eso también te lo recomendará. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? Así que capaz, para empezar a entenderte mejor a ti mismo, tienes que arrancar cuestionando por qué las redes te recomiendan ese contenido que te apareció. Porque de hecho no te están escuchando, no lo necesitan, les basta saber cómo te comportas. Y asúmelo, ya hay alguien en China con toda tu información y que sabe cuándo te quedas viendo los videos y pones esta cara cuando te haces el loco y no le das like. Esta semana tenemos un variadito de recomendaciones. Primero, Lord Rock en YouTube. Él es un periodista independiente español que sube videos desmontando lugares de estafa en Internet con un toque de humor. ¿Tú querías entrar en uno de esos cursos para ligar con mujeres? Pues es mejor que te ahorres esos reales. Segunda recomendación, Schumacher en Netflix. Es un documental que narra la vida del 7 veces campeón de la Fórmula 1, Michael Schumacher, la cual es fácilmente una de las historias más llamativas del deporte, incluso tocando el tema del coma en el que se encuentra desde el año 2013. Y por último, Death Note. Esta serie es fácilmente y sin temor a equivocarme uno de los mejores thrillers policíacos de la historia. Además, te sirve como una introducción al mundo del anime si quieres evitar algo tan loco y colorido como Dragon Ball o One Piece. Lo puedes conseguir en Netflix, Crunchyroll y por los caminos verdes. Nosotros recomendamos el manga y el anime, pero jamás la versión que hicieron con actores. Antes de buscar cada una de estas recomendaciones, quédate con nosotros porque en el próximo bloque de la cátedra estaremos hablando con Gonzalo Jiménez. Ya venimos en la cátedra del pop. En la Cátedra del Pop nos acompaña Gonzalo Jiménez. Gonzalo Jiménez durante muchos años ha llevado adelante este espacio, esta columna a la que llama Popsesivo. Es un hermano de la cátedra, está en el corazón de la Cátedra del Pop. Gonzalo, bienvenido. Muchas gracias, Luis Carlos. ¿Qué tal? Miren, yo creo que Gonzalo fue de las primeras personas a las que le comenté este proyecto hace un montón de tiempo y creo que además tuvimos como algunas conversaciones públicas de estas provocatorias cuando hacíamos foros para hablar de Juego de Tronos, por ejemplo.
y exactamente. en ese momento estabas en Venezuela, ahora resides en Valencia. Sí, Valencia, España. Yo nací en Valencia, Venezuela, y ahora vivo en Valencia, España, o sea que me mudé de una Valencia a la otra. Bien, Gonzalo, ¿puedes contarnos qué es lo que haces en Popsesivo? Mira, ese es un blog que nació en 2010 en la plataforma Tumblr, cuando todavía Tumblr era muy atractiva para la mayoría de los usuarios de Internet. Y la idea era allí poder darle rienda suelta a todo un gran archivo que yo había ido acumulando, porque yo empecé una hemeroteca cuando tenía 10 años de edad, en 1977, y Wow. el primer recorte que hice para esa hemeroteca fue una reseña de la Guerra de las Galaxias en el suplemento Séptimo Día del Diario El Nacional. De hecho, era una reseña que hablaba del fenómeno que estaba pasando en Estados Unidos con la Guerra de las Galaxias. Todavía no se había estrenado en Venezuela. Y yo ya sentía que había allí algo importante. Y entonces fui acumulando muchísimos recortes, muchísima información, muchísimas revistas y dije, bueno, todo esto merecería ser compartido con la gente. O sea que partió un poco por la nostalgia, partió también por la memorabilia que había ido acumulando y creo que ha sido una de las experiencias más satisfactorias que he tenido, al punto que 12 años después sigo alimentando ese blog. Porque forma parte de lo que es mi gran pasión, que es esa cultura popular de industria masiva con un elemento de nostalgia allí que me parece muy importante. Gonzalo, y esto además lo has podido llevar a revistas, a medios digitales, ha sido una fuente que has construido. Y claro, yo siempre digo que llegué tarde a las cosas, es decir, cuando yo te conocí ya tú estabas súper, vamos a decir, como eras jefe, eras coordinador en un medio de comunicación, ya eras súper conocido en la fuente. Y esto, la pregunta es, ¿cómo se cultiva? Porque tú empezaste como con una colección, pero ¿en qué momento empezaste tú a contar tus propias historias? Claro, en principio debo reconocer que hay una figura que para mí fue un pionero en analizar la cultura pop como tal en Venezuela, que fue el periodista Pablo Antillano. Él tenía una Grandioso. columna en el diario El Nacional que analizaba el espectáculo pero desde un punto de vista de la tendencia. Aplicaba literatura y sociología a fenómenos del entretenimiento. Es decir, un episodio, la visita de Olivia Newton-John a Sábado Sensacional podía merecer una columna de Pablo Antillano. Genial. Él creo que le dignificó y elevó el nivel de la discusión de cosas que parecían frívolas y banales. De hecho, yo todavía conservo y lo reproduje en mi blog una columna que escribió Pablo Antillano a raíz de una presentación de un libro que hizo Boris Izaguirre en Caracas en el año 96, y él empieza a hablar de los nuevos románticos, de Adam Ant, empieza a hablar de la música New Wave, pero también metió lo rafaelista en los Caballeros Jedi. A mí me explotó la cabeza con esa columna, porque sentí que precisamente era posible unir muchísimas cosas que no parecían estar juntas, pero que sin duda tenían una hermandad entre ellas. Y todo a raíz de un comentario de Boris Izaguirre sobre una novela de Manuel Puig. Entonces, yo siento que eso fue vital para mí, el sentir que lo que hacía Pablo Antillano merecía, pues que uno pudiera luego tener una columna hablando de esas cosas. Y la tuve en la revista dominical de Últimas Noticias durante un tiempo. Obsesivo se transformó también en una columna de papel. Ujú. Y lo cierto es que me di cuenta de una cosa. La persistencia de la memoria de Salvador Dalí es las bellas artes, pero el bigote de Salvador Dalí es cultura pop. Claro. Ahí es donde yo he visto como la clara diferencia en los temas que podemos abordar. O sea, el bigote de Dalí, cuando se transforma en una máscara para una serie como La Casa de Papel, ya es cultura pop. Sí, es increíble. Además, bueno, primero valgan hacer honra siempre y memoria a Pablo Antillano. Es un punto de conexión. A mí se me va a salir una lagrimita. Yo a Pablo lo conocí en la
Escuela de Estudios Políticos de la UCB y él estaba, como otros, haciendo un pregrado en ciencias políticas a sus 60 años, porque le encantaba estudiar. Y años después me lo encontré en un curso que yo daba y lo tuve como de alumno, porque nunca paró de aprender. Pablo era un tipo genial que podía hablar de lo que le diera la gana y que no dejó de hacer cosas. Qué increíble este punto de conexión. Me encanta. Ahora vamos a este asunto de la columna. Hacer columna significa también que tú, Gonzalo, construiste tu propia memorabilia. Ahora tienes tu archivo de cosas curadas y trabajadas por ti. Y esto entonces también significa que dialogas con otras personas que están generando contenido. ¿Cómo fue para ti, por ejemplo, la llegada de Internet que permitió que tanta gente se pusiera de acuerdo tan rápido? Bueno, de dos maneras. La primera es que la aparición de Amazon permitió que uno pudiera comprar películas en VHS, por ejemplo, de series de la infancia, que ya no había manera como de volver a ver. O sea, era muy difícil como por memoria recordar una serie como El Clan de los Pilluelos, por ejemplo, que es una serie inglesa que se daba en Venevisión en los años principios de los 70. Pero yo, por ejemplo, la pude comprar completa por Amazon. Entonces, el Internet me permitió recuperar parte de esa infancia mía, tal cual como decía Fernando Sabater en su libro, La infancia recuperada, que es un libro que es como una carta de amor a todos los personajes y libros que marcaron su infancia. Lo otro pues, sin duda para mí fue fundamental fue descubrir los foros y descubrir páginas web donde había gente que ya estaba subiendo también sus colecciones. Y en particular, gente que empezó a hablar desde la perspectiva del fanático. Claro. Yo como periodista, por ejemplo, siempre me ha gustado mucho el dato cierto y la estadística y el dato como confirmado, pero me encontré, por ejemplo, una página que fue muy importante en un momento que fue Ain't Cool News de Harry Knowles, que era una página que funcionaba desde Austin, Texas, y se hizo tan popular, tan influyente, que gente como Tarantino invitó al periodista Harry Knowles al rodaje de Kill Bill. Es decir, se Wow. convirtieron como unos grandes árbitros del gusto, porque ellos se convirtieron en la voz del fanático y ver un artículo y leer los comentarios ya evidenciaba que éramos como una especie de familia de personas que iban aportando nuevos datos, nuevas experiencias, nuevos recuerdos sobre temas que usualmente la prensa tradicional no abordaba. Entonces, sin duda que Internet es lo que ha permitido, creo yo, que en buena parte de estos archivos personales que tienen muchísima gente se hayan podido salvar y compartir. Claro, y ahora construyen una identidad común. O sea, es una comunidad al final. Exacto, y para mí es muy importante sobre todo indicar que hay quienes confunden la cultura pop con el cine o la televisión solamente, ¿no? Y la cultura pop implica juguetes, la cultura pop implica música, la cultura pop implica moda, la cultura pop implica danza y teatro y radio. Es decir, que la cultura pop es un mundo como mucho más amplio del que a veces tendemos a ver por la televisión y el cine. Y es muy importante que podamos recuperar como ciertas discusiones sobre temas. Yo recuerdo que en mi columna de Posesivo he escrito sobre las Sí. cejas de la modelo Cara Delevingne o sobre el miedo a los payasos. Claro, Gonzalo, vamos a profundizar sobre todo en estos aprendizajes históricos después de una pausa aquí en la Cátedra del Pop. En Curiosidad Pop, ser la portada de un videojuego es uno de los honores más grandes que puede tener un deportista. Pero hay un juego en el que nadie quiere ser portada. Hablamos de Maiden. Maiden es la saga de videojuegos de fútbol americano de EA Sports. Ha estado en el mercado desde 1999 y cada jugador que ha sido portada del juego también ha sufrido durante la temporada del mismo. Veamos algunos casos. La primera víctima de la maldición de Maiden fue el jugador del momento Garrison Hearst, quien a mitad de temporada se fracturó el tobillo. En 2004, Michael Vick fue portada y luego se fracturó el peroné. Sean Alexander fue portada en el año 2007 y se fracturó el pie.
Otros jugadores como Marshall Falk no sufrieron lesiones, pero la temporada en la que fueron portada fue la peor que ha tenido. Solo 3 personas parecen haber escapado de la maldición: Drew Brees, Tom Brady y Patrick Mahomes. Este último fue un caso aparte, porque él se lesionó en la semana 7, pero se recuperó para la final de temporada y ganó el Super Bowl. Para muchos, este hecho significa que él rompió la maldición. Algo similar pasa en los juegos FIFA, que aseguran que cada vez que un jugador es portada, esa temporada será un rotundo fracaso. Algo que en los casos de Wayne Rooney, Kaká y Eden Hazard fue así. Sabemos que las maldiciones no existen, pero sí las casualidades divertidas. Nos encanta ver patrones en todas partes y si esto es así, los madridistas deberían agradecer que Mbappé decidió quedarse en el París. Estamos de regreso en la Cátedra del Pop y estamos hablando con Gonzalo Jiménez. Él lleva adelante Popsesivo, que les recomiendo que busquen, sigan, se sumen, vean los canales y sobre todo que amen esto como lo ama él. Gonzalo ha escrito durante muchos años sobre cultura pop y ya nos decía que él insiste que esto es una cultura mucho más grande y que tiene que ver con masivo, industrias y con objetos y con cultura cotidiana. Gonzalo, ahora, ¿cuáles serían los aprendizajes de estos cambios de época? Porque siento, por ejemplo, y nos podemos enfocar en uno, que la televisión ha ido evolucionando, pero hay etapas y por eso hay que saber reconocerlas. ¿Cuáles verías tú? Bueno, en principio, como concepto, la cultura pop nace hacia el siglo XIX, es hija de la revolución industrial en Inglaterra, en el Ujú. Reino Unido, porque fue la que permitió que muchas maneras de literatura se masificó, o sea, se pudo imprimir de manera muy barata, y por eso es que en Inglaterra surgieron como personajes muy populares en esa época un ícono de la cultura pop, que fue Sherlock Holmes. Claro, Fue un detective que se publicaba sus historias cada semana en distintas publicaciones, sobre todo en The Strand, y ya la pasión que generaba, la gente ya empezó a usar frases que decía el personaje, se popularizaron las ilustraciones sobre el personaje, la figura aparecía en cajetillas, luego se hizo un primer montaje de una obra de teatro basada en los relatos. O sea que el personaje fue creciendo y se fue convirtiendo ya en una figura referente para la sociedad victoriana de entonces. Entonces, para mí eso es un hito, que ya en el siglo XIX podemos empezar a hablar de que empezaron a surgir como unos personajes que marcaron a la sociedad como tal claro. y venían del mundo de la ficción, como el caso de Sherlock Holmes. Y no en balde, es probablemente uno de los personajes de literatura que más ha sido llevado al cine y a la televisión. Claro, es increíble porque es la industria la que permite que esto se masifique y sea cotidiano. Y al ser masivo, entonces se convierte en un referente para muchas personas. Pero el siglo XX está marcado por la tele. La televisión algunos dirían, nos parió. O sea, es la que creó nuestras generaciones. ¿Cuáles son los cambios que ves allí? Bueno, en principio, además es muy importante que siempre en la cultura pop, si bien forma parte de una industria, es la gente, al final de cuentas, Ujú. la que tiene el poder sobre si esto trasciende, si esto tiene permanencia. En el caso de la televisión, a mí me maravilla, por ejemplo, cómo inclusive la televisión, tal como se conoció en Venezuela en los años 70, antes de la irrupción de la televisión por cable, posee una riqueza que hoy en día yo echo de menos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en aquella época los estudios de Hollywood negociaban las series de moda a los canales en Venezuela, por ejemplo, pero a través de también venderles muchas películas de paquete, muchas películas Claro. musicales de los años 30, películas de crimen de los años 40, comedias, y todas estas películas se transmitían, inclusive yo llegué a ver seriales de Flash Gordon en la televisión estando pequeño. Hoy en día, mi hijo de 21 años nunca ha visto un serial como el de Flash Gordon de los años 30. Claro. Entonces, la televisión permitió que se reprodujeran ciertas figuras. Por ejemplo, en los principios de los 60, se puso muy de moda de nuevo las películas de monstruos, como Frankenstein, como Drácula, Claro. que se volvieron a transmitir. Se hicieron muy populares, ganaban en audiencia, y entonces empezaron a surgir revistas dedicadas a este tema,
se volvió a hacer famoso a figuras como Boris Karloff, Bela Lugosi. Entonces, ahí tú te das cuenta que la televisión, por ejemplo, pudo rescatar muchas figuras que venían del cine clásico y las llevó a la popularidad porque ya penetraban en las casas. Y la televisión también mostró una manera de narrar, de contar historias que ha ido evolucionando, porque en aquel momento, digamos, la cultura pop llegaba mucho a Venezuela y era a través de Estados Unidos. Sí. Y todos crecimos viendo las mismas series que estaban de moda en Estados Unidos en aquella época. Los años 60 son el año del western, es el año de las comedias, es la década de las comedias y del western, pero ya hacia 1968-69 la televisión estadounidense decide parar algo en cierta manera que se llamó la purga rural, que es cuando deciden que el público se está sofisticando, se está haciendo más urbano y por lo tanto quieren contar historias más cercanas a los problemas del estadounidense promedio. Y por eso vemos que surgen como unas series mucho más realistas, más dramáticas, a partir de los años 70. Yo siento que la televisión fue creando como, impactando la cultura pop de manera muy clara. Yo creo que la cultura pop es una suerte de continuo. No podemos hablar o sea, es como una especie de flujo de conciencia, donde no hay como algo que pare, sino que siempre está como nutriéndose de su propio pasado. Y que además se rinde culto una y otra vez. ¿Cómo dirías que es hoy vamos a decir, la televisión moderna? Porque pareciera que aumentó mucho la producción, pero en un momento en el que la tele eh, está cambiando, evolucionó. Algunos incluso la dan por muerta, pero hay una fragmentación de audiencia gigantesca. ¿Cómo ves eso? Bueno, a mí lo que me parece más interesante, Luis Carlos, es que ya hoy en día podemos hablar de que hay una cultura pop global Ujú. por la televisión. Y yo siento que vivimos un momento histórico con la serie Juego de Tronos, por ejemplo, que se convirtió en un fenómeno global. Todos los domingos, cuando había un nuevo episodio, tú tenías a millones de personas esperando el episodio en su canal para Claro. verlo y comentarlo luego en redes sociales. Y eso, fíjate tú que así será que la televisión también se ha empezado a nutrir del Internet, es que hay discusiones sobre la manera de lanzar las series ahora. Está el modo Netflix, que las lanza la temporada completa de un solo golpe, o te encuentras con series que van a la manera tradicional, lanzando un episodio cada semana. Y la gran discusión es, ¿qué es mejor? Porque si tú lanzas la temporada completa de una buena vez, acaparas durante esa semana los comentarios en redes Sí. sociales. Pero probablemente su impacto en la cultura pop puede decrecer más rápidamente. En cambio, cuando tú estás estrenando un episodio toda la semana, estás durante 2 meses, probablemente en el hablar de las personas, en los comentarios, y eso te da como más vigencia. Y así vemos como una figura como quién era Baby Yoda y cuál era su relación con esta raza de alienígenas de la Guerra de las Galaxias y cuál es el verdadero rostro del Mandaloriano, por ejemplo. Esas son cosas que impactan en la cultura pop porque creo que la televisión tal cual como la estamos viendo ya no solo es ver el episodio, sino además comentarla en las redes sociales. Claro, sí, sin esa hermandad, pues se pierde la mitad del sonido, ¿no? La mitad Sí. de la experiencia. Es un momento muy rico, Gonzalo, donde además siento que como la oferta es tan amplia, nos permite también ir y venir, nos permite conectar con cosas. Y además, ya no es Gonzalo pidiendo algo en Amazon para que le llegue por correo, es haciendo un clic. Eso hace todo más fácil, más difícil. ¿Cómo lo sientes? Mi sensación es ambigua, Luis Carlos, Ujú. porque siento que por un lado tengo acceso a muchísimas cosas, pero por otro lado no lo puedo ver todo. Entonces eso también me obliga a hacer, a finalmente decantarme hacia las cosas que son las que más me gustan. Me voy haciendo como, me voy convirtiendo más en un espectador de nicho. Ujú. Entonces, por ejemplo, llega un momento en el que tú empiezas a consultar siempre las mismas páginas web,
empiezas siempre a revisar los mismos blogs y eso porque ya confías en ellos y vas al grano y sabes que allí vas a encontrar lo que estás buscando, pero a veces se echa de menos el descubrir cosas. Claro. En el caso de la televisión creo que la oferta es tan amplia que uno termina como decantándose hacia esas cosas que son las que realmente te interesan, las que están más cercanas a tu corazón. Y creo que las redes sociales probablemente te impulsan a ver algo, quizás no porque te interese mucho, sino porque hay un hype alrededor. Y eso la verdad es que el hype no lo puedes fabricar. Y lo vemos con un fenómeno como todas las series o películas imitadoras de Harry Potter. Al final de cuentas, es el público, es la audiencia, es la gente la Claro. que al final decide transformar un personaje en un fenómeno social. Entonces, no es simplemente repetir la fórmula de un mago, de usar el género de la fantasía. Por cada Harry Potter vemos decenas de proyectos que fracasaron porque no lograron cautivar la imaginación del espectador. Y están ahí en una competencia, bueno, por nuestra atención y por nuestro amor, que al final es lo que manda. Hablando de amor, Gonzalo, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Cosas que amas y que te encanta recomendar para que la gente vea. Bueno, en principio, yo soy muy fanático de una serie de antológica británica que en España la da Filmin y no entiendo por qué no se ha popularizado, no se ha masificado su éxito. Se llama Inside Number 9, dentro del número 9. Es una serie cada temporada son 6 episodios, cada historia de cada episodio es diferente, juega mucho con el humor macabro, con el horror, con la sátira, con la comedia. Y para mí es brillante, es totalmente brillante y es una serie que siempre recomiendo absolutamente. O sea, si te gustó Black Mirror en el campo de la tecnología, en este campo, digamos, de la narración, con un final inesperado, está Number 9. Perfecto. ¿Qué otra Eh, cosa? ahí, ahí, fíjate tú, recomiendo, me he vuelto un fanático, porque soy melómano, me he vuelto un fanático de ciertos canales de YouTube que recomiendan, que explican las canciones desde el punto de vista musical, que explican por qué una canción es importante, por qué esa canción fue trascendente. Hay un músico que se llama Rick Beato, su canal tiene ya más de 100.000 seguidores o 300.000 seguidores. Y Rick Beato es una figura que explica la música como probablemente nadie se lo imagina. Y ahorita estoy como muy fanático de estos canales de Sí, YouTube y estos newsletters que explican la música para comprenderla mejor. Y finalmente recomiendo, ahorita que viene, La Casa del Dragón y Los Anillos de Poder. Me he hecho muy cercano a la gente que analiza Juego de Tronos y que analiza la obra de Tolkien. claro. Entonces, por ejemplo, allí está un podcast que se llama La Canción Continúa, está otro podcast que se llama Magos y Medianos, son dos canales de YouTube, está Maglor, está Kai47, Javi Marcos. Es una comunidad de fanáticos de George R.R. Martin y de Tolkien que explican con mucha amenidad, con mucha soltura y con mucha erudición el tema de estas dos series. Y creo que ahorita que vienen, ellos son fundamentales para enterarse de 10.000 cosas alrededor de estas dos obras basadas en estas dos novelas importantes. Claro, estamos sincronizados porque además están en la cartelera de este episodio. Así que, Gonzalo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ti, Luis Carlos, y bueno, sigue adelante, que este es un programa que tú tienes aquí que es valiosísimo, valiosísimo para todos los fanáticos de la cultura pop. Gonzalo Jiménez, catedrático de catedráticos, lo consiguen como Popsesivo en Internet. Nosotros seguimos aquí, en la Cátedra del Pop. Y ahora vamos con un héroe anónimo. Slipstream es un hacker británico que entre sus más grandes hazañas está la de haber hackeado la intranet de Corea del Norte para robarse el sistema operativo que usan en ese país y que además hoy día puedes probar gracias a él.
Pero sin duda, la historia de Slipstream, o por su nombre real, Samis Clark, tiene que ver con la gran empresa tecnológica VTech. Para los que no sepan, VTech se centra en un mercado muy particular, que son aparatos electrónicos para niños que incluso puedes comprar en las jugueterías. Uno de sus productos más famosos fue llamado la InnoTab, que es una tableta con juegos y una limitada conexión a internet que se usa para niños, que es como esa que le compraron a tu primito para que se quede tranquilo en las reuniones familiares. Esa es la tableta de VTech. Samis se encontró con un foro en el que varios hackers hablaban de lo vulnerable que era el sistema operativo, por lo que decidió comprar una tableta para comenzar a investigar. Lo que se encontró fue que no solo la tableta era vulnerable, sino también todo el sistema de VTech. Con muy poco esfuerzo, logró entrar al servidor de la compañía y allí estaba la información de más de 6 millones de niños en todo el mundo. Había fotos, direcciones, números de contacto e incluso los datos bancarios de los padres que estaban asociados a las cuentas en esas tabletas. Samis tomó toda la información, la encriptó y se la envió a un periodista, quien denunció la falta de seguridad de la empresa VTech y mencionó que consiguió eso gracias al hacker Slipstream. VTech dio de baja todo el servidor y reforzó toda su estructura. Esta información pudo caer en las manos de gente equivocada, pero gracias a Samis es lo que llaman un hacker gris y esos datos quedaron protegidos. Y en este caso es totalmente un héroe anónimo. Y esto fue todo por este episodio en la Cátedra del Pop. Recuerden las recomendaciones de esta semana: Lord Rock en YouTube, Schumacher en Netflix y Death Note. Búscanos en nuestras redes sociales @CátedraPop en Instagram, Twitter y TikTok. Ahí encontrarás las noticias de tus series favoritas, segmentos de este programa y los mejores códigos para GTA. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Y como dijo Sigmund Freud a cualquiera de sus pacientes, ella es fanática de lo sensual. Nos vemos en la próxima cátedra.